trayecto que su huella dejará. Es el rumbo. Rumbo de la mañana a las 8:43 y vamos a continuar, ¿verdad? Dándole seguimiento ya a los pormenores, a los detalles puntuales de la situación en las provincias que han sido más afectadas después de este huracán Fiona en el día de ayer, y vamos a estar hablando y conversando con algunos alcaldes y las autoridades locales de las provincias más afectadas. Estamos tratando de comunicarnos y estaremos con Nelson Núñez, hermano nuestro, pero el alcalde de Samaná, para ver cuál ha sido la reacción de la alcaldía, de las autoridades y los efectos de Fiona en Samaná en líneas generales, ver si hay algunas estadísticas ya establecidas y ver qué se está haciendo para comenzar a resolver esta situación. Y también estamos tratando de conversar ya con Cholitín. Cholitín es Rafael Duluc Rijo, alcalde del municipio de Higüey, de la provincia de la Altagracia, y que ya está disponible con nosotros. Buenos días, Rafael. ¿Cómo está? Buenos días a ese maravilloso equipo. Un placer estar con ustedes. Gracias. Cholitín, cuéntanos, hemos visto las imágenes, los daños que ha causado este huracán en la provincia de la Altagracia, pero danos ya algunos pormenores más acabados. ¿Qué ha hecho la alcaldía para comenzar a colaborar, verdad, en esta recuperación de la provincia? Y también si las autoridades han llegado de manera oportuna, rápida, plan social, comedor económico y obras públicas. ¿Cómo está Higüey a esta hora, Cholitín? Sí, buenos días a todos. Bueno, Higüey ha recibido, la provincia de Altagracia ha recibido daños considerables, tanto por los vientos como por las lluvias. No hay un solo de esos vallas publicitarias, letrero que haya quedado en pie. El tendido eléctrico también, incluso en avenidas principales, se han caído los postes eléctricos y el tendido eléctrico en el centro de la ciudad, así como en los barrios periféricos. Inundaciones, casas arrasadas completas, más de 85 casas tenemos computadas, que se las llevó el río. Cientos y cientos de casas también tapadas totalmente por el río. Inundaciones, incluso en lugares no tan marginados, estaciones de combustible que fueron también destruidas por los vientos, y realmente te puedo decir que nos ha sorprendido como un huracán categoría 1, que se supone que es un huracán, pero la categoría más baja ha producido tanto daño. Pero también te puedo decir que tenemos que felicitar al gobierno porque la respuesta ha sido inmediata. De hecho, anoche tuvimos una reunión con la directora del Plan Social, el ministro de Obras Públicas, una reunión presencial donde ellos están aquí en Higüey. El ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla, Mario Lama de Salud, y ya se han estado iniciando, incluso ya ahora se van a iniciar reparaciones de casas, se han estado enviando colchones, se han estado enviando raciones alimenticias, y el presidente en persona viene hoy a dirigir todo eso desde aquí mismo, desde Higüey. Cholitín, específicamente en el municipio de Higüey, ¿cuántas personas hay que están en albergue? ¿Cuántas personas fueron impactadas de manera directa? Y que ya usted dijo que el plan social ha estado trabajando para darle esa ayuda, pero de todas las personas que fueron movilizadas, que hasta ahora dice el COE que fueron 12.485, ¿cuántas son las movilizadas de Higüey? ¿Y cuántas casas han sido impactadas por las lluvias? De estas 2.500 casi que dice el COE. Sí, mira, yo te puedo decir que incluso los datos todavía no son reales, porque ayer todavía, hoy solamente hemos tenido acceso a una zona que hay cientos y cientos de casas, que es Anamuya, que no había acceso desde que inició el fenómeno hidrometeorológico. Y apenas hoy ya estamos haciendo las evaluaciones, y casas incluso que estaban ayer todavía tapadas por el agua, es decir, que tampoco se sabía cuánta había ahí en conclusión, pero sí son cientos y cientos de casas, pudiéramos decir que miles las que han sido dañadas. Y con relación a los movilizados, a los evacuados, ha habido tres tipos de movilizaciones. Los lugares donde están oficialmente establecidos como refugio, ahí por ejemplo hemos tenido en un lugar 350 damnificados, y también ha habido lugares también de refugio que se han hecho improvisados. En las iglesias, por ejemplo, se han convertido, algunas iglesias
se han convertido en lugares de refugio que no estaban diseñadas como refugio, y la gente acudió y se alojaron ahí. Pero también este es un pueblo muy hospitalario, y la gente son muy afables y amigables, y hay muchos lugares, la mayoría de la gente incluso que fueron evacuados, no se hicieron evacuaciones forzosas muchas, sino que la gente se fue a lugares de familiares y amigos, y esos son más la mayoría, que se fueron a casas o apartamentos de amistades y familias. Y eso no hay un dato exacto de eso, pero hay miles de movilizados realmente Cholitín, en la provincia. Una pregunta que me surge, los niveles de inundación que vimos en imágenes, incluso viviendas hasta el techo de agua, Así mismo. ¿por qué ocurre esto? ¿Es un tema de que están muy cerca de ríos que pueden crecer, o es que la provincia necesita quizás un tema de drenaje que no lo tiene? Pero ¿por qué ocurre esto? A esa magnitud, evidentemente. Mira, Higüey es el pueblo que más ha crecido del país. Ha crecido de una manera que te podría decir que en los últimos 10 años se ha triplicado la población. No se ha duplicado, no se ha triplicado la población. Y yo creo que este momento va a ser un momento importante para que el gobierno lo sepa. Porque yo creo que el gobierno en el fondo no lo sabe. Y muchos periodistas tampoco lo saben. Porque la gente habla siempre de Higüey como el pueblo que no hay problema, que no hay desempleo, que todo está bien. Pero eso es porque estadísticamente somos un pueblo de 200,000 habitantes, estadísticamente. Sí. Y así el empleo que hay, la gente lo ve estadísticamente relacionado con 200,000 habitantes. Y no entienden y todavía no saben que Higüey es un pueblo de 600,000 habitantes y que lo va a arrojar el censo. Y que esos 400,000 habitantes nuevos que tenemos, la mayoría de ellos no son en el centro de la ciudad, en apartamentos ni en residenciales que viven. Se han formado muchos cordones de miseria alrededor de la ciudad, en esas orillas de los ríos, que son miles de viviendas que tenemos en lugares así marginados. Y por eso está ocurriendo lo que está ocurriendo, y por eso antes habían ocurrido fenómenos más fuertes que este, y no había habido tantos damnificados porque no existían esos barrios. Y yo creo que este es buen momento para que el gobierno sepa de fuente segura y lo vea, lo viva en carne propia, qué es lo que está ocurriendo con Higüey. Higüey se ha triplicado la población y ha sido en lugares no aptos para vivir. Cholitín. Ha sido en lugares no coordinados, no organizados. Sí. Cholitín, un placer tenerte por acá, Eduardo Andújar. Preguntarte, con estas informaciones que nos da y de acá en adelante, ahora que el gobierno central se encuentra en la provincia de la Altagracia, ¿habrá un plan de reordenamiento territorial? ¿Lo has pensado? ¿Has pensado planteárselo al gobierno central para que a partir de ahora tal vez puedan reubicar a esas personas en zonas no vulnerables? ¿Se ha pensado, se ha tomado en consideración eso? Claro. Nosotros desde que iniciamos la gestión, en materia de planificación, estructuramos 2 grandes proyectos, que es el plan de desarrollo municipal, que ya lo tenemos, lo terminamos, y ahora estamos precisamente trabajando el plan de ordenamiento territorial, que tenemos ya meses trabajándolo, que tenemos incluso el patrocinio del Ministerio de Economía y Planificación, algunos organismos incluso internacionales de ayuda, como la propia YAICA, que ha estado también de una manera u otra asesorando, y estamos trabajando en ese plan porque Higüey ha crecido pero sin planificación. Es decir, Higüey creció sin ningún tipo de plan, creció de manera desorganizada, y hoy estamos recibiendo la parte negativa de ese crecimiento no planificado que hemos tenido en la ciudad. Y claro que sí, este es el próximo gran proyecto de Higüey, que estamos trabajándolo ya, pero es un proyecto que lleva tiempo, lleva mucho requerimiento técnico, lleva muchos recursos incluso, porque es un proyecto eminentemente técnico, y los técnicos capacitados en esa materia son costosos y escasos, pero estamos trabajándolo. Cholitín, a propósito de esa planificación a la que usted hace referencia, quisiera preguntarle cómo estuvo el pueblo de la provincia La Altagracia, sobre todo de Higüey, ¿verdad?, que es la parte que le corresponde a usted, porque hasta inclusive entrada la noche, ¿verdad?, las autoridades afirmaban que el huracán no iba a tocar territorio dominicano. Entonces, uno al ver este desastre que ha hecho este huracán en el este y sobre todo en
allá en la provincia, uno puede inferir que parte de ese desastre fue porque no hubo previsión oportuna, partiendo de lo que las autoridades decían. Y sin embargo, sí pasó así. ¿Cómo uno puede describir eso, Cholitín? ¿Cómo asimiló la gente este fenómeno? Mira, te puedo decir que no, porque a pesar de que había dudas en cuanto a nacionalmente, pero la mayoría de la gente entendíamos que iba a ocurrir el fenómeno y que iba a tocar. Pero ¿y cómo, Cholitín, ¿y cómo ustedes entendían eso si las autoridades decían que no? No, porque fíjate que también había muchos pronósticos. John Morales siempre lo dijo, pronóstico, y nosotros en esta provincia tenemos gente con muchos estudios en esa materia y que son muy seguidores, no podrán tener fama tal vez nacional, pero a nivel local son gente que se respetan y que le tenemos mucho respeto en criterios meteorológicos. Y todo el mundo estábamos claros con que venía. Además, el sistema europeo también de pronóstico decía que venía. Es decir, los pronósticos fueron variados, pero John Morales, por ejemplo, el sistema europeo, todo eso decían que Fiona venía, que iba a dar duro. Y nosotros aquí en Higüey teníamos una semana trabajando ya la preparación de eso. Y te puedo decir que tal vez ocurrió menos de ahí por la preparación que se hizo. Ahora bien, hay cosas que no importa la preparación que tú hagas, que el daño va a venir, porque como tú previenes tal vez el tema de los vientos, si al final tú podas algunos árboles y otros tú crees que van a resistir y no resisten, porque los vientos, posiblemente el tiempo que duró haya sido mucho tiempo, porque fue muy estacionario el fenómeno, pero realmente hubo una preparación con tiempo. Lo que pasa es que ya tú tener un barrio en la orilla del río, porque no se planificó eso, no hay forma. Lo único, fíjate que a pesar de todo el daño, hubo muy poca pérdida de vida. Claro. Solamente nosotros tenemos reportadas 2 pérdidas de vida, y una fue un niño que se ahogó, y otra fue una joven, que ha sido lo más doloroso de todo esto. Una joven que le cayó un poste del tendido eléctrico, que hace apenas un mes y medio nosotros le habíamos otorgado una beca para estudiar medicina, porque fue la estudiante con mayor índice académico de toda la promoción del liceo, y fue la que dio su discurso de graduación. Y esa joven, que hace apenas 4 días estaba depositando sus papeles para la beca que le otorgó el ayuntamiento por su mérito académico, le cae un poste de luz ayer, una cosa impresionante y que tiene conmovido la ciudad. Bueno, Rafael, gracias, Cholitín, por estar con nosotros en este rumbo de la mañana. Suerte, y estaremos dándole seguimiento a las labores de recuperación. El placer es nuestro. Un abrazo y gracias por la cobertura. Bendiciones, Cholitín.